es digno de escuchar. Amén. Así que gracias, Señor, por este día, Padre. Ahora, Señor, Padre, tomamos, Señor, tu palabra. Mira que tú, Señor, has traído hoy a nuestro hermano David, Padre. Que seas tú, Señor, tomando el control, Padre, de lo que vaya a pasar aquí, Señor. Mira que seas tú usándolo, Señor, de gran manera, tu siervo, Padre, para que pueda, Señor, traer esta palabra, Señor, Padre, que tanto nosotros anhelamos, Señor. Sea palabra de obediencia, de exhortación, Señor, de bendición para nuestra vida, la acogeremos, Señor. Y mucho más importante, vamos a tomarla de práctica en nuestra vida cotidiana del día a día, Padre. Gracias, Señor, por tu bendición, Señor. Gracias porque un día más aquí estamos alabándote, Padre, y que tú estás moviéndote en este lugar, Padre. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, ungiendo la iglesia, Señor, ungiendo la iglesia Misión Cristiana. Si oyes hoy su voz, Padre, bendice, Señor, los pastores, los líderes, Padre, y que seas tú, Señor, llevándolo muy lejos, Padre, hasta tu venida, Señor. Gracias por hoy, Señor, por un día más, Señor, entre los jóvenes, Padre, te glorificamos. Gracias por todo, Señor, y que a partir de ahora se haga aquí tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga, amada iglesia. Amén. Gloria a Dios. Es un gusto poder estar aquí. Ciertamente, hace un par de años el pastor Anco me había invitado a predicar, estaba en otro local. Pero es un gusto verlos y ver cómo ha crecido esta casa. Hace un año, 13 meses, estábamos haciendo un evento de jóvenes en mi congregación y éramos muchos jóvenes ese día. Tanto así que los jóvenes de la iglesia local, los que llegaron de último, tuvieron que quedarse de pie porque ya no había sitio. Ese día fue de mucho gozo. Y hablábamos con los líderes de jóvenes que nos habíamos reunido ese día, de los eventos que íbamos a programar el año 2020, llenos de gozo, fervientes en el espíritu, deseosos por trabajar por la obra, pero nadie se esperaba lo que iba a pasar. Estamos en una época de pandemia y ciertamente este virus ha hecho muchos estragos, ha quitado muchas vidas. En mi país, El Salvador, muchos pastores murieron por este virus. Pero para la iglesia este virus no ha sido lo peor. Para la iglesia lo peor ha sido el enfriamiento. Hablaba con la líder de jóvenes de la iglesia vecina de nosotros y ella me decía que ellos esperaban que hubiera un avivamiento en los jóvenes, pero en aquel confinamiento muchos de los jóvenes, en vez de avivarse, se apagaron. Y ha sido un golpe duro para la iglesia de Dios. Y por eso quiero leer una porción de la palabra, porque durante todo este año, este ha sido mi clamor. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Cuando lo tenga se pone en pie en reverencia a la palabra de Dios y leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Bendito Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados. Este ha sido mi clamor y espero que sea el de muchos también. Cuando le preguntaba a José cuál era el lema del evento para ver si coincidía con la palabra que el Señor me daba, me quedaba sorprendido porque había una conexión espiritual en lo que íbamos a hablar. Porque es necesario que el Señor avive
la juventud. Amén. Es necesario que el Señor avive estos tiempos en los cuales están siendo muy difíciles. Y la palabra nos revela que había un joven que en medio de tiempos difíciles su clamor era el mismo. Esta historia está en 2 de Reyes, capítulo 22. Se lo digo para que lo busque ahí, lo vaya leyendo si quiere a la vez que vamos predicando. Pero la palabra nos habla acerca del rey Josías, que tuvo un encuentro con la verdad de Dios y verdaderamente le cambió. Porque cuando nosotros nos encontramos ante la verdad de Dios no podemos ser indiferentes. Tiene que surgir un cambio en nosotros. Miren, pongámonos en contexto. El pueblo de Israel estaba pasando por una decadencia espiritual desde que Salomón pecó delante de Jehová y el Señor le dijo que se arrepintiera y se volviera a él y él no quería. Israel empezó a decaer, tanto así que el reino se dividió en dos tras la muerte de Salomón y pasó a ser la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel se caracterizaba por la maldad, se caracterizaba por asesinatos, por usurpaciones del reino. Era algo terrible. Asesinaban al rey vigente para poder tomar el trono. Se caracterizaban por la idolatría y por el paganismo. La casa de Judá, habían reyes que hicieron lo bueno, pero también habían reyes que hicieron lo malo, que se dejaron llevar por el paganismo, por la idolatría, y llevaron al pueblo al error. La palabra nos enseña que tras la muerte del rey Ezequías, el cual hizo lo bueno delante de Jehová, su hijo Manasés fue el rey vigente. Y la palabra nos enseña en el capítulo 21 que este rey Manasés hizo lo malo delante de Jehová. El rey Ezequías había destruido todos los altares de los ídolos. ¿Saben lo que hizo Manasés? Los volvió a construir. Dice la palabra que si las obras que nosotros destruimos, las mismas volvemos a edificar, nos hacemos transgresores. Y Manasés se había hecho un transgresor de la ley. Había profanado la casa de Jehová. Había llegado al punto que ofreció a su propio hijo en fuego. O sea, imagínense lo terrible que estaba pasando en la casa de Israel, en la casa de Judá. Y el pueblo estaba yendo en ese error. Por eso, amados, a los predicadores, a los líderes, la palabra nos da un consejo y nos dice que tengamos cuidado de lo que nosotros predicamos. Porque haciendo esto nosotros podemos salvar o condenar a las almas. Y tras la muerte de Manasés, le tocó reinar a Josías. Y Josías no era un muchacho ni un hombre sabio que podía dirigir un reino. Era simplemente un niño de 8 años. Cuando lo pusieron sobre un reino cargado de pecado. O sea, imagínense la carga que llevaba este niño en sus hombros. No solamente llevaba el pecado de él o de sus padres, llevaba el pecado de todo un pueblo. Los pastores lo comprenderán. Si sucede algo malo en la iglesia, ¿quién tiene la culpa? El pastor. A los líderes son quienes señalan. Y este niño estaba cargando con esta responsabilidad. Pero la palabra nos enseña que desde su temprana edad, él caminó rectamente delante de Dios. Él no se apartó ni a derecha, dice la palabra, ni a izquierda. Y a los 18 años de su reinado, es decir, cuando él tenía 26 años, no sé si alguien escuchó lo que las niñas leyeron cuando pasaron a ofrendar. ¿Qué hacía el secretario del rey con el sumo sacerdote, con las ofrendas? Pagaban a los carpinteros, pagaban a los que trabajaban. Amén. Iban donde los guardias a recogerlas y pagaban a aquellos que reconstruían. Pues el rey Josías
manda a Safán, que era el secretario de la corte, y le dice: vete donde el sumo sacerdote y dile que recojan las ofrendas, que recojan todo lo que han recaudado del pueblo y lo den a aquellos que se encargan de la reconstrucción del templo, para que pudiera estar bonito el templo. ¿A quién no le gusta tener bonita la casa de Dios? Miren todo el trabajo tan hermoso que hay aquí. Y cuando estaba haciendo esto, Safán, el sumo sacerdote le dice: toma, he encontrado este libro. Era el libro de la ley. Y Safán se lo lleva al rey Josías, le da todo el informe de lo que habían hecho, y aparte le dice: además el sumo sacerdote me ha dado este libro. Y se lo leyó porque era su trabajo. Cuando el rey Josías empezó a escuchar aquellas palabras, yo me imagino que su corazón empezó a estremecerse. No sé si alguna vez a ustedes les han dado una mala noticia. El corazón empieza a batirse, las piernas tiemblan, así como cuando uno está nervioso. Por ejemplo, yo ahora, que estoy un poquito nervioso, que las piernas tiemblan un poquito, pero el rey estaba afligido en gran manera, a tal punto que rasgó sus vestiduras. Esta era una señal de dolor extremo, porque él había reconocido, al escuchar aquellas palabras, que el pueblo, que sus antepasados habían estado haciendo el mal delante de Jehová, y que la ira de Dios se había encendido en contra del pueblo. ¿Saben lo que nosotros hacemos muchas veces cuando otro peca? Ya lo juzgará Dios, que Dios se encargue de él. Pasamos indiferentes cuando otro cae. ¿Sabe qué hizo Josías? Fue a consultar al Señor, porque él no iba a permitir que el fuego de la casa de Judá se apagara. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, amados hermanos. Tenemos que buscar que el fuego de Dios no se apague. Hemos estado en momentos muy difíciles, momentos de mucha angustia, pero no podemos permitir que el fuego se apague. Tenemos que seguir clamando que el Señor avive su obra en medio de estos tiempos. No sé si aquí hay alguien que no sea cristiano, que no haya conocido la verdad, pero la mayoría de los que están aquí han conocido la verdad, y no podemos ser indiferentes ante la verdad. La palabra del Señor es clara. Miren, hoy en día las iglesias se llenan de pseudoprofetas y esperan que se llenan los cultos esperando que les profeticen, que les digan qué van a comer, qué vestidura llevaban ayer. Pero amados hermanos, nosotros no necesitamos escuchar esas palabras. Lo que necesitamos escuchar, y qué es lo que yo he venido a decirles aquí, es que necesitan avivar el fuego de Dios. Necesitan avivar el fuego de Dios. Palabras bonitas las puede escuchar en cualquier lado, y quizás esto no es lo que usted esperaba, pero es lo que el Señor me manda a decir. Sabe, antes comentaba el hermano José que quizás podía dar un testimonio. Ciertamente cuando el Señor me llamó, me dijo: tú serás un testimonio vivo. Y hace poco me han hecho una cirugía en el estómago, y el día que estaba en el hospital, antes de la operación, yo solo podía pensar en una cosa: pude haber hecho más de lo que he hecho. Pero el Espíritu del Señor venía sobre mí y me decía: ten paz, porque yo te he llamado para predicar en tiempo y en fuera de tiempo. Por tanto, amados hermanos, no podemos callar, no podemos dejar que la llama se apague. Tenemos que seguir avanzando, amados hermanos. Tenemos que seguir guardando la ley de Dios. Tenemos que seguir guardando su palabra. Miren, asimismo, las Escrituras nos narran cuando Jesús
escogió de entre todos sus discípulos a 12, los cuales llamó apóstoles. Entre ellos estaban unos pescadores, a los cuales el Señor les mostró un milagro increíble, donde hubo una pesca milagrosa. Ante tal acontecimiento, uno de aquellos pescadores, el cual era Pedro, solo se pudo tirar de rodillas y decirle: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pero el Señor le dice: ten paz, porque desde ahora vais a ser pescadores de hombres. La actitud tanto de él como de su hermano y de Juan y Jacobo fue dejarlo todo y seguirle. Miren qué hermoso es esto. Más adelante, la palabra nos narra también que cuando el Señor iba saliendo de la ciudad, vio a un hombre llamado Leví, el cual era un recaudador de impuestos, y estaba en su puesto, donde estaba, en su cabina, donde estaba recaudando el dinero. Y al verlo, el Señor no le dice: te eres un pescador de hombres, solamente le dijo: sígueme. Yo no sé ustedes, los que trabajan, imagínense que están en la entrada de su trabajo y de repente aparece alguien y les dice: sígueme. O los que van a estudiar, los que van al colegio. Imagínense que están a punto de entrar al colegio y alguien les dice: sígueme. Lo mínimo que hacen es gritar policía. O correr si pueden. Pero la actitud de Leví fue dejarlo todo y seguirle. ¿Y qué tiene que ver esto con no dejar que se apague la llama o volver a encender la llama? Me alegra que me hagan esa pregunta. Estos hombres estaban en medio de una época de religiosidad y de apatía espiritual. El hermano Francisco en una predicación dijo que los fariseos estaban tan obsesionados con la ley de Dios que tuvieron enfrente al mismo Dios y no lo vieron. Era algo terrible. Pero en medio de aquella circunstancia, aquellos hombres lucharon con todas sus fuerzas por mantener encendida la llama. Y trastornaron las ciudades a tal punto que nosotros somos parte de aquel fuego que se mantuvo vivo. Y este hombre Leví, que era un recaudador de impuestos, que por cierto nadie los quería, porque todos sabían que los recaudadores de impuestos, un poquito para Roma y un poquito para mí. Pero el Señor sí lo quería. Y cuando usted empieza a leer la palabra, abre el Nuevo Testamento, se dará cuenta que el primer libro, el primer evangelio, lo escribió este hombre, Leví, también conocido como Mateo. Imagínense hasta qué punto lograron alcanzar estos varones. Y así mismo nosotros necesitamos también. Hoy estamos en tiempos de religiosidad y de apatía espiritual. Lo comentábamos al principio. El confinamiento apagó el corazón de muchos. Miren, en mi congregación, el grupo de jóvenes a principios de años éramos más de 20 jóvenes. Se levanta el confinamiento y así como se levanta el confinamiento, se levanta una familia de la iglesia y dice: nos vamos. Se fueron 6 jóvenes ahí, de los cuales uno participaba en alabanza. Y dijimos: no pasa nada, vamos a seguir adelante. En aquel mismo revuelo se van otros 2, acusando a toda la iglesia de que estaba en pecados y que ellos eran santos. Otros 2 jóvenes, uno ministraba en alabanza, pero no pasa nada, vamos a seguir adelante. Se van otros 2.
Tanto así que de los músicos, de los que estaban tocando los instrumentos, solo quedó el hermano Francisco. Después de ver el altar lleno de jóvenes, reducidos a escombros. Todos los que tenía yo en la lista para que predicaran, uno tras otro me fueron diciendo: yo no me siento bien para predicar. Yo me sentía como Josías, cargando todo el peso de los jóvenes. Y no sé si le ha pasado a usted que va caminando con mucha carga. El único deseo que yo tenía era de soltar la carga, porque era muy pesada. Es duro. La hermana Liana y el hermano José comprenden esto. El que es querer trabajar y que el grupo de jóvenes esté en las últimas. Pero la palabra del Señor nos enseña en el Salmo 20 que aquellos confían en gente de caballo y en carros, por eso flaquean y caen. Pero nosotros que tenemos memoria de nuestro Dios, si caemos nos levantamos. Amén. Y estamos en pie. Amén. En medio de aquel cansancio, de aquella fatiga que yo sentía, solamente había un grito en mi alma que decía: Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. ¿Sabe? Cuando todos se habían ido, el Señor hizo algo maravilloso. Empezó a levantar unos que estaban apagados y avivó su espíritu. Trajo otros que hoy en día son un pilar para la obra. Porque la palabra dice que el que comienza la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Por eso, amados hermanos, nosotros no podemos permitir que esta llama se apague. No podemos permitirlo. Sea cual sea la situación, por muy difícil que sea, nosotros, muchas gracias, tenemos que seguir perseverando. Un hermano me preguntaba y me decía: ya no tengo fuerzas, siento que mi espíritu se rompe. Yo le decía: recoge los trozos y sigue caminando, que en el camino el Señor sanará aquellos trozos rotos. No podemos rendirnos, amados hermanos. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Hay muchas almas que necesitan escuchar la palabra de verdad. Hay muchas almas que se necesitan salvar. Y no podemos permitir rendirnos. No podemos permitir que la llama del Señor se apague. Hay un consejo que el apóstol Pablo le dio a su discípulo Timoteo, referente al fuego del don de Dios. Y ese consejo es válido para todos nosotros. Miren, en aquel tiempo y hoy en día, la arrogancia y el orgullo son cosas con las que tenemos que lidiar. Y Timoteo tuvo que lidiar con esto, no porque él fuera arrogante y orgulloso, sino porque él estaba en una posición muy difícil. Siendo joven tenía que pastorear una iglesia. Y a muchas personas mayores no les gusta que un joven esté sobre ellos. Porque piensan: ¿quién me va a enseñar este? Si apenas es un muchacho. Saben que a veces hasta los niños dan consejos sorprendentes. Porque la palabra del Señor enseña que su Espíritu lo da a quien Él quiere, no a quien nosotros deseamos. Y viendo todo esto y previendo todo lo que podía pasar, el apóstol Pablo le dice en 1 de Timoteo 4, versículo 12:
Primera de Timoteo 4, versículo 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muchos podrían haber subestimado a Timoteo, y el apóstol Pablo se adelanta a esta situación y le dice: no permitas que ninguno te menosprecie. ¿Cuál era la manera en que Timoteo iba a impedir esto? Siendo ejemplo para los demás. Saben, hace poco yo me alegré en mi corazón porque estaba hablando con una joven y me dice: yo busco consejo de usted, porque para mí lo más importante es ver que la persona a quien yo voy a pedir consejo sea una persona que no solamente hable, sino que su testimonio sea íntegro. A mí no me gusta pedir consejo, me dice alguien que tiene una vida destruida, porque si tiene su vida destruida, ¿qué me va a aconsejar? Y me alegraba porque decía: tiene un buen testimonio de mí, estoy haciendo bien el trabajo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, jóvenes. Saben, quizás no todos predican en el altar. No sé, de los jóvenes de la casa de aquí, ¿cuántos predican? Pocos. Pero saben que no hay mayor predicación que nuestro testimonio. Nuestros actos hablan más que nuestras palabras. Nuestros actos hablan más que nuestras palabras. Miren, en cierta ocasión, a una joven, yo le había prestado cierto dinero. Sí, porque necesitaba para su matrícula en la universidad. Y bueno, cuando llegó el tiempo que me tenía que devolver el dinero, estábamos en casa de mi hermana Yancy y mi hermana Mari, que estábamos haciendo las células en las casas de oración. Y al terminar el culto ella me dice: toma, aquí está el dinero. Ella contenta. Y yo, como ya me iba y llevaba prisa, pues el sobre que me dio lo metí en mi maletín. Pero sentí yo en el camino de contarlo. No porque no me fiara de ella, pero yo sentí aquella necesidad. Y contando el dinero vi que iban 10 euros de más. Y dije yo: ¿será que me ha dado esto por las molestias? Pero me quedé intranquilo yo. Y me regresé y le dije: me has dado 10 euros de más. Y ella, sorprendida, me dice: no me había dado cuenta. ¡Qué íntegro eres!, me dice. Saben, yo me pude haber quedado el dinero y yo no se iba a dar cuenta. Solo estaba entre Dios y yo. Pero esto es lo que habla de nosotros. No lo que nosotros hacemos cuando los demás nos están viendo, sino lo que nosotros hacemos en nuestra intimidad. Cuando nadie nos ve, eso es lo que nos define, lo que nosotros somos. Por eso, amados jóvenes, tenemos que buscar ser íntegros, ser un ejemplo vivo, para que cuando las personas nos vean, no solamente nos vean a nosotros, sino a quien nosotros representamos. Porque eso es lo que nos define. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y miren, el apóstol Pablo, volviendo a la historia, no se quitaba aquella preocupación. Por esto, en la segunda carta, lo primero que le escribe a Timoteo es lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1:6 dice la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que esté en ti por la imposición de mis manos. Miren, Pablo era consciente
de que Timoteo estaba en medio de una tierra donde había libertinaje y paganismo, donde había una presión religiosa que podía hacer menguar su espíritu. Porque amados, esto es una realidad. A veces los ataques no solamente vienen de afuera, sino dentro de la misma casa de Dios. Y no es que alguien te quiera atacar, sino que a veces suceden estas cosas, que una palabra maldicha puede llegar a herir un corazón. Una palabra maldicha puede herir un espíritu. Y es algo terrible que suceda esto. Pero Pablo, adelantándose a los acontecimientos, le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amados hermanos, no podemos permitir que el fuego del don de Dios se apague. Es hermoso, amados hermanos, ver cómo el Señor usa la juventud. Es algo hermoso. Pero qué triste es cuando aquel fuego empieza a apagarse. ¿Sabe? Cuando fue el evento de en mi congregación, cuando invité a los jóvenes de esta iglesia, no sé si estaban todos ese día, pero como sé que quizás no estaban todos, lo repetiré lo que dije ese día. Hace un par de años, yo había entrado en una apatía espiritual, en la cual yo iba a la iglesia por ir. No sentía deseo, no me gozaba. Y al ser hijo de pastor, pues tenía que dar lo que la gente esperaba de mí. Y es terrible esto, amados hermanos. Estaba muerto en vida. Y en un sueño el Señor habla a mi vida y me muestra que había un altar, el cual en medio había como una fogata, pero estaba apagada. Y las paredes estaban pintadas con fuego. O sea, había un fuego pintado en las paredes. Y el Señor habla a mi vida y me dice: ¿cuándo fue la última vez que me buscaste? Así estaba mi vida, amados hermanos. Solamente era una fachada. Solamente era un fuego pintado en una pared, aparentando ser lo que en realidad no era. Pero el Señor me mandó y me dijo: aviva este fuego. Aviva este fuego. Y hace un año y medio más o menos, orando, en una vigilia, el Señor me muestra una visión donde veía aquel mismo lugar y veía aquel fuego encendido. Aquellas leñas que estaban consumidas estaban prendidas en fuego, y no solamente esto, sino que el retumbar de aquel fuego hizo que las paredes se cayeran. Y eso, amados jóvenes, es lo que necesitan en su vida. Necesitan empezar a derribar muros. Necesitan volver a encender el fuego. No sé si hay alguien aquí que se siente así, que se siente que es pura fachada. Quizás alguien le dijo algo que los hirió y apagó su espíritu. Quizás pasó algo en su vida que hizo que apagara el espíritu. Pero hoy es el día en que tenemos que volver a encender la llama. Hoy es el día en que nosotros podemos volver a comenzar de nuevo. Porque para este tiempo nos llamó el Señor. ¿Sabe? Solo hay
una cosa, una situación en la que nosotros ya no podemos levantarnos, y es estando muertos, porque ya muerto ya solamente le espera el juicio. Pero hoy que estamos vivos, podemos volvernos a levantar, podemos volver a encender la llama, porque por muy difícil que sea la situación que usted esté pasando, no va a ser mayor que la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es lo que nos sostiene. La gracia de Dios es la que nos levanta, la que nos mantiene en pie. Ayer me fue a visitar una hermana que desde antes de la operación no veía, y estuvimos charlando. Y ella me comentaba que había momentos en los que ella se sentía que ya no podía más, pero que había algo dentro de ella que le decía: no te puedes rendir, tienes que seguir. Y amados hermanos, no nos podemos rendir. No nos podemos rendir. No podemos rendirnos, amados hermanos. Hoy es tiempo en el cual nosotros nos tenemos que levantar. Hoy es tiempo en el cual nosotros tenemos que encender y avivar más nuestro espíritu. Quizás muchos se hayan ido, quizás muchos hayan apagado su espíritu, pero nosotros que estamos hoy aquí tenemos que tomar una decisión. La verdad ha sido revelada y no podemos permanecer apáticos ante la verdad. Tenemos que encender la llama, amados hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te ruego, Señor, por cada uno de los hermanos que ha tenido en bien en venir, Señor, a este lugar. Cada uno, Señor, de los jóvenes que hoy se han reunido, Padre Santo, en este lugar con la intención de venir a escuchar tu palabra, Señor. Mira el espíritu de cada uno de ellos, Señor. Padre Santo, tú lo conoces todo, Señor. Tu palabra dice que no hay nada oculto que no sea revelado, Señor, delante de ti. Tú conoces, Padre Santo, el dolor de aquellos corazones rotos, Señor, de aquellos corazones heridos, que fueron, Señor, dañados por la realidad adversa de esta vida, Padre Santo. Tú conoces, Señor, aquellos jóvenes, los cuales, Padre Santo, se encuentran como Nicodemo, Señor. ¿Cómo me encontraba yo, Padre Santo? Esperando que su espíritu sea avivado, Padre Santo. Aquellos jóvenes, Padre Santo, que han venido y que su espíritu está gimiendo